Tengo Me dejas entendido que hablar están buscando con eso. Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de la Libertad Avanza, porque hay cierto cuestionamiento de este partido a gente del PRO, en este caso a Waldo Wolf, porque se le escapan los presos de las comisarías. Y bueno, no sé si hay una situación de tensión entre ellos, entre Patricia Bullrich y su gente, y los de Jorge Macri en este caso, en Capital Federal. Juan Pablo, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Están pidiendo ustedes interpelar a Waldo Wolf, al ministro de Seguridad de Buenos Aires, de la ciudad? Bueno, la interpelación es una herramienta que tienen los parlamentos, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para que los ministros vengan y hablen y cuenten cuáles son los planes de una cosa en particular, ¿no? En este Mm. caso, qué es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que los presos escapan, ¿no? Entonces, bueno, es una interpelación donde el ministro viene y habla y cuenta a los legisladores y a todas las fuerzas políticas que representa en la Ciudad de Buenos Aires, están representadas en la legislatura, para que el ministro Sí, nos diga cuál es el plan, ¿no? Porque acá lo que hay que solucionar es el problema que los presos no se escapen más, porque un preso libre es un problema para la gente. totalmente. Y pasa Entonces, bueno, frecuentemente. Ha pasado en San nosotros... Telmo, ha pasado en Lugano, ha pasado ahora en Caballito. Lo que él dice en notas, por lo menos, Wolf, es que le pide ayuda al gobierno nacional, porque tiene un montón de presos en lugares donde... Bueno, Sí. lo que pasa es que a ver, ¿qué pasaba? Porque hay que ir un poquito más adelante, ¿no? Sí. Durante 4 años la ciudad fue abandonada por el gobierno nacional y eso ya lo sabemos. Porque no había comunicación directamente entre el El de gobierno Alberto nacional y el Fernández. gobierno de la Alberto ciudad. Fernández Claro. abandonó a la ciudad de Buenos Aires. Abandonó la ciudad, le sacó los recursos, los presos Sí. se amontonaban en las comisarías, suspendieron la cárcel de Marcos Paz, no sé, bueno, una cantidad de desastres que afectaron. Bueno, eso se tiene que solucionar. Obviamente no se soluciona de un día para el otro. Se empezó a solucionar, sí, se empezó a solucionar. Se firmó un convenio entre la Nación, la ministra Patricia Bullrich se hizo cargo del tema, se empezó a trabajar el tema de los presos. Lo que el ministro Wolf no puede hacer es echarle la culpa a la ministra nacional de que se le escapan los presos a él. Imagínense, gobernador de Chaco echándole la culpa a la ministra de que se le escaparon presos en el Chaco, ¿no? Mm. Cada jurisdicción tiene que hacerse cargo de su jurisdicción. El problema de Wolf es ese, que le echa la culpa a la ministra en vez de decir, miren, cometimos un error, lo vamos a solucionar. Ahora, Juan ¿No? Pablo, Eso es perdón, lo que le estamos... Sí. para entenderlo. En los 4 años que vos decís estaba en el Servicio Penitenciario Federal Garrigós de Rebori, que Mm. directamente decía, meta menos presos. O sea, no sigan metiendo presos porque acá no lo vamos a recibir. Ok, perfecto. Sí, Vos decís, otra locura, ¿no? una Porque los locura, por presos son, supuesto, de digamos, ya porque que si uno agravó comete un delito, en algún lado lo tiene que meter, absolutamente ¿no? una locura que agravó mucho la situación. Ahora, hace ya más de... Agravado también por la pandemia, ¿no? También, También hay por que decirlo, supuesto. agravado por la pandemia porque fuimos atravesados por esa tragedia que fue la pandemia mal manejada en la República Argentina, ¿no? Correcto. Ahora ya hace más de un Sí. año que el Servicio Penitenciario Federal, o casi un año, pertenece o lo maneja Patricia Bullrich. ¿Por qué no se lleva Sí. definitivamente los presos que le corresponden a ella en vez de dejarlos en la comisaría de la ciudad? Porque la ciudad había avanzado un convenio, se estaba haciendo, primero porque la ciudad no tiene un servicio penitenciario y la ciudad tiene que tener un servicio penitenciario para los delitos que son competencia de la ciudad, por empezar. Entonces, ¿qué se había hecho? Se iba a hacer una cárcel nueva, esa cárcel se suspendió. Entonces, cuando Sí. Patricia se hace cargo del servicio penitenciario, dicen, bueno, empecemos un plan, porque esto no es de un día para el otro que yo de golpe te puedo sacar todos los presos de un día para el otro, ¿no? Entonces se empezó a hacer un plan donde se empiezan los presos que tienen que ver con delitos federales se van a llevar a las cárceles federales, ¿no? Ujú. Y se empezó a acelerar la construcción de la cárcel de Marcos Paz, que bueno, va a ser un principio de solución. Acá el problema es lo que pasa en el intervalo de eso, ¿no? Porque si vos tenés
los presos en la comisaría, tenés que tomar las medidas para que esos presos no se te escapen. Digamos, si uno dice, bueno, la solución está en camino, ya los gobiernos se pusieron de acuerdo, bueno, hay que reforzar esa situación, ¿no? Ese es el tema. Y menos que el ministro le eche la culpa a otro, que tire la pelota para afuera, como diciendo, no, yo no tengo la culpa, acá se escaparon, pero bueno, no sé qué pasó, es culpa del otro, ¿viste? Ese es el problema, digamos. En seguridad, la máxima, vos resolvés los conflictos y los problemas si trabajás en forma coordinada. Si le echás la culpa a los demás, un poco lo que hace Kicillof, ¿no? Que le echa la culpa a los demás. No, esto no es culpa mía, que no sé qué, lo que pasa en Moreno. Entonces, en términos generales, la situación es mucho mejor de hace un año y va a caminos, hay un camino para que mejore y para que encontrar una solución final a este problema. El problema es lo que está pasando ahora, ¿no? Esto que ustedes decían, que los presos se escapan, digamos, hay que tomar medidas, no sé, además son presos peligrosos, ¿no? Porque los 6 que se escaparon son muy peligrosos. Entonces, hay que tomar medidas, en todo caso, que se pida ayuda, que se haga un sistema. Lo que no pueden hacer es los gobiernos provinciales, y es, no, esto es culpa de la nación. Se haga cargo. Juan Pablo, buen día, soy Mariana Contartesi. Te pregunto desde Hola, lo político, Mariana. ¿cómo estás? Sí. ¿Se está cerca o lejos de un acuerdo político en la ciudad de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza, de ir juntos? ¿O se está lejos? Mira, a ver, nosotros trabajábamos para que haya un acuerdo político, para que el PRO y la Libertad Avanza vayan en conjunto, para ser una fuerza potente. El problema fue cuando el jefe de gobierno adelantó las elecciones sin consultarle a nadie, porque por lo que yo hablé con otros partidos políticos y otros dirigentes de la ciudad, un día nos levantamos y Jorge Macri había adelantado las elecciones. Entonces, es un poco mezquino decir, bueno, adelanto las elecciones, que así son rapidito, que nadie se dé cuenta que la gestión es un desastre, y trato de sacar a algunos legisladores. Entonces, el acuerdo se hizo más difícil, ¿no? Y, bueno, y hoy por hoy no están dadas las condiciones para tener un acuerdo político. Lo ideal hubiera sido, sí, un acuerdo político entre el PRO. O sea, hoy y no la están Libertad dadas Avanza las para sacar condiciones, es lo que está señalando para en un la ciudad de acuerdo. Buenos Aires no, porque la elección es ya, y ahora lo que se dice que va a ser en mayo. Y pues tampoco nos llamaron a extraordinarias y no sabemos cuándo es la sesión. Claro. Entonces eso es como muy. A ver, yo lo que creo, a mí me gusta el sistema, de muchos países se vota. No me gusta que se modifiquen las fechas, ¿no? No sé, por ejemplo, en Estados Unidos, hace 200 años se vota el segundo martes de noviembre. Chau, si le gusta bien y si no también, ¿no? Claro. Me gustan los sistemas, habría que tender a tener sistemas fijos de elecciones para que los gobiernos de turno no especulen, ¿no? Y que la gente decida. Igualmente yo creo que la gente no es tonta, digamos, no van a hacer una elección por adelantarla 2 meses, porque en realidad es ¿no? Pero bueno, hay algunos que creen que adelantando las elecciones puede sacar un votito más, un votito menos. Juan Pablo, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo.